Muy buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Pedro de Sousa, aquí cumpliendo con la segunda práctica del Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones, que consiste en amplificadores en RF. En este video voy a exponer acerca de la introducción, luego iremos a la parte práctica y luego iremos a la conclusión, como se ha visto en la práctica número 1. Comenzamos. En la práctica número 2 hablamos sobre amplificadores en RF. Los amplificadores de radiofrecuencia o RF son componentes electrónicos esenciales en una amplia gama de sistemas de comunicación inalámbrica, desde teléfonos móviles hasta radares y satélites. Su función principal es amplificar señales de RF débiles para aumentar su alcance y potencia, permitiendo una transmisión efectiva de información. Los tipos de amplificadores RF. En estos existen varios tipos de amplificadores RF, cada uno con sus características y aplicaciones específicas. Los más comunes incluyen los amplificadores de potencia PA, los amplificadores de baja potencia LNA, los amplificadores de banda ancha y amplificadores de banda estrecha. En los amplificadores de potencia PA son diseñados para aumentar la potencia de una señal de RF. Son utilizados en transmisores para generar señales de alta potencia. Los amplificadores de baja potencia, los LNA, amplifican señales de RF débiles como las recibidas por antenas, antes de procesarlas en un receptor. Los amplificadores de banda ancha, estos operan en un amplio rango de frecuencias, lo que les hace útiles en aplicaciones como comunicaciones de datos móviles. Los de banda estrecha, a diferencia de los de banda ancha, estos están diseñados para amplificar señales en un rango de frecuencia específico y son utilizados en aplicaciones como filtros sintonizados. Los amplificadores de RF funcionan utilizando dispositivos electrónicos como transistores o tubos de vacío para aumentar la amplitud de una señal de RF. La señal de entrada se aplica al dispositivo activo que la modula y la amplifica, generando una señal de salida de mayor potencia. Entre sus aplicaciones podríamos decir que se encuentra una gran variedad, incluyendo comunicaciones móviles, que estas amplifican las señales de radiofrecuencia enviadas y recibidas por teléfonos celulares, permitiendo así una comunicación inalámbrica. Tenemos la radiodifusión, que amplifican las señales de radio y televisión para su transmisión a través de antenas. Tenemos también radares, que estos amplifican las señales de pulso de alta potencia. Estas están utilizadas para detectar objetos. Las comunicaciones por satélite, que estas son amplificadas, o sea, amplifican las señales que se envían a los satélites y las que reciben de ellos. Las redes Wi-Fi, estas amplifican las señales de radiofrecuencia utilizadas para la comunicación inalámbrica en redes locales. En esta práctica tomamos en cuenta también ciertas consideraciones de diseño. Cuando se trata de amplificadores RF, al diseñar un amplificador de RF se deben considerar varios factores, como la potencia de salida deseada, que la potencia de salida requiere, o la potencia de salida que se requiere en ese momento, se determinará el tipo de amplificador y el tamaño del dispositivo activo. La frecuencia de operación, que es la frecuencia de esta frecuencia determinará los valores de los componentes reactivos en el circuito. La eficiencia, por supuesto, la eficiencia del amplificador es importante para minimizar el consumo de energía y la generación de calor. Y también tenemos la distorsión. La distorsión de la señal debe mantenerse dentro de límites aceptables para evitar la degradación de la calidad de la señal. Tomando en consideración estos conceptos teóricos, a continuación vamos a pasar a la parte práctica, donde vamos a desarrollar las tres pautas o las tres actividades que se mostraron aquí en el archivo PDF. Ahora en estos momentos vamos a proceder a Proteus. Para la primera parte de la segunda práctica de laboratorio, correspondiente a amplificadores en RF, tenemos un amplificador de clase A, el cual tiene un funcionamiento de amplificar las señales de entrada que se tienen por este lado del circuito, las cuales pasan por el capacitor C1, el cual funciona como un filtro de señales DC. Esta señal estimula la corriente de base del transistor, permitiendo el flujo entre colector y emisor. Para este caso, se tiene una señal de entrada con una amplitud de 200 mV y una frecuencia de 2 kHz.
Corriendo la simulación para ver la salida y acomodando los valores en el osciloscopio, podemos ver que la amplitud de la señal o la señal de entrada, como se mencionó, son 200 milivoltios. En el canal B, que corresponde a la gráfica azul, se tiene la salida de la señal amplificada y teniendo el divisor de voltaje del osciloscopio en 1 voltio por división, se puede observar que tiene 1.5 voltios de amplitud. Además de la señal está invertida con respecto a la señal original. Como se puede mostrar acá, se puede observar calculando la ganancia de este amplificador, se tendría que dividir la salida entre la entrada. Por esto sería 1.5 entre 0.2, es decir, tiene una ganancia de 7.5, aunque por ser un inversor se puede decir que la ganancia es de menos 7.5. Ahora, con la segunda parte, tenemos un preamplificador con amplificador operacional. En este se tiene una señal de entrada de 1 Hz y una amplitud de 1 voltio. El potenciómetro que se encuentra por acá en RB1, ¿ok?, con un valor de 100K, corresponde a la resistencia de retroalimentación de este circuito. En la manera que este se tiene conectado entre el terminal superior y el terminal de en medio, ¿ok?, se genera un cortocircuito. Por lo tanto, el valor que tendrá la resistencia será el especificado en su porcentaje multiplicado por su máximo. En este caso, que lo tenemos en un 0%, tendríamos un cortocircuito normal, un simple cable. Pero subiéndolo al 53%, supongamos, tendríamos una resistencia de 53 kilo ohmios, la resistencia de retroalimentación del circuito. Ahora, corriendo la simulación, ¿ok?, y ajustando los valores del osciloscopio para poderlo ver, vamos a ajustarlo para que podamos visualizar las señales. Un segundo. Ok, ahora sí. Completando la tabla que se tiene en la práctica, primero cabe destacar que sin importar el valor del potenciómetro, la frecuencia tanto de entrada como de salida siempre será la misma, correspondiente a 1 Hz. En este caso, para el potenciómetro colocado en 0%, la amplitud de salida, como se puede ver, es de 1 voltio. Ahora subiendo, deme un segundo para mover el osciloscopio al lado. Vamos a moverlo aquí al ladito un segundito. Aquí al ladito. Correcto. Ahora, subiendo al 25% y mejorando lógicamente el Volt Division, las medidas para poder visualizar y calcular mejor, ¿ok?, podemos observar con mayor detenimiento que hay 14 divisiones. Es decir, el multiplicador, en el multiplicador tendríamos un total de 3.5 voltios en amplitud. Podemos observar que esta señal sí se está amplificando, a diferencia de la anterior, donde el valor de salida era igual al de la entrada, funcionando más bien como un desacoplador. Pasando al 50%, podemos ver que se amplifica aún más, correspondiendo a una amplitud de 6 voltios. ¿Ok?, como podemos ver aquí. Luego, subiendo al 75%, tenemos una amplitud correspondiente a 8.4 voltios. Podemos verlo allí. Y por último, con el 100% del valor de la resistencia variable, tenemos 10.75 voltios de amplitud. ¿Ok? Esto quiere decir que mayor sea esta resistencia, mayor es la ganancia de nuestro amplificador. Por último, pasando a la tercera parte, se tiene el diseño de un amplificador, el cual debe de ser diferente a los dos anteriores. Por lo tanto, coloqué un amplificador de clase C, el cual es altamente eficiente, pues está diseñado para operar durante menos de la mitad de un ciclo de la señal, obteniendo valores de eficiencia por encima del 80%. Este será alimentado con una señal de entrada de 100 Hz y una amplitud de 1 voltio. ¿Ok? Corriendo la simulación, ¿ok?, para ver las ganancias, podemos apreciar acá
el poco periodo de la señal en el que el transistor realmente está trabajando o el amplificador está trabajando. Si la colocamos por aquí sobrepuestas una arriba de la otra, ¿okay? Un momento para ponerlas, ¿okay? Aquí podemos ver de mejor manera que el ciclo de la señal de entrada en el cual se activa nuestro amplificador, es decir, donde realmente está trabajando. Como pudimos ver en todo el desarrollo de la práctica y en la parte práctica de la simulación, podemos concluir que los amplificadores RF son componentes cruciales en una amplia gama de sistemas de comunicación inalámbrica. Su capacidad para amplificar señales de RF débiles los convierte en elementos esenciales para la transmisión efectiva de información a través de diferentes medios. En resumen, los amplificadores RF en las telecomunicaciones son vitales para garantizar una comunicación confiable, mejorar la calidad de la señal y permitir la transmisión a larga distancia. Sin ellos, nuestras redes inalámbricas y sistemas de comunicación modernos no serían posibles. Muchísimas gracias por escuchar mi presentación. Mi nombre es Pedro de Sousa. Nos veremos en la siguiente práctica.